La amigable composición. Antecedentes. Inicialmente se encontraba regulado en el Código de Procedimiento Civil en el artículo 677. Se retomó en el decreto 2279 de 1989 en los artículos 51 y 52. Se incorporó en la Ley 23 de 1991 en el artículo 116. Actualmente se encuentra regulado en la Ley 1563 del 2012. En su artículo 59 encontramos la definición de la amigable composición. Nos define la amigable composición como un mecanismo alternativo de solución de conflictos por medio del cual dos o más particulares, un particular, dos o más entidades públicas, varias entidades públicas o quien desempeñe funciones administrativas deleguen en un tercero denominado amigable componedor la facultad de definir con fuerza vinculante para las partes una controversia contractual de libre disposición. Los elementos de la amigable composición son las partes, el amigable componedor y la decisión. Las características de la amigable composición son heterocompositivo, oneroso y expreso. Los beneficios de la amigable composición son sencillez y celeridad, puesto que el proceso debe resolverse máximo 6 meses y prorrogables por 6 meses más. Flexibilidad, ya que las partes pactan el procedimiento. Especialidad y diversidad, ya que el árbitro no necesariamente debe ser un abogado, sino un especialista que conozca de los asuntos de la controversia y que abarquen varios temas como son ámbito jurídico, financiero y técnico. Imparcialidad, ya que el tercero debe de ser neutral, y validez, porque la decisión debe de ser de obligatorio cumplimiento. El amigable componedor no necesariamente debe de ser un abogado, debe de ser un ciudadano en ejercicio. Obrará como mandatario para las partes, podrá ser único o un número plural, permitiendo ser pares o impares. A falta de acuerdo, el amigable componedor será único. Calidades para ser amigable componedor. No tiene requisitos previamente establecidos en la ley, solamente conocimientos o experiencia en el tema, y deben contar con un reconocido prestigio, trayectoria y solvencia moral para decidir la forma en que deben resolverse las controversias. El amigable componedor no ejerce funciones jurisdiccionales, sino que fungen como mandatarios para las partes, por lo que la naturaleza jurídica de la amigable composición es contractual. ¿Cómo las partes pueden acordar que someterán el conflicto a una amigable composición? Lo pueden hacer cuando ya surgió el conflicto o cuando va a surgir el conflicto a través de cláusula contractual o un contrato independiente. ¿Qué asuntos pueden someterse a este mecanismo? El alcance o forma de cumplimiento de las obligaciones derivadas de un negocio jurídico, la existencia o no del incumplimiento contractual, conflictos de responsabilidad suscitados por las partes, entre otras disposiciones. El procedimiento de la amigable composición. Designación del amigable componedor. Las partes lo pueden designar o elegirlo directamente o pueden delegar a un tercero para su designación. El tercero puede ser una persona jurídica o una persona natural. Reglas del procedimiento. El procedimiento podrá ser fijado por las partes directamente o podrán someterse al procedimiento fijado por un centro de arbitraje. A falta de acuerdo entre las partes, se entenderán acordadas las reglas de procedimiento del centro de arbitraje del domicilio de la parte convocada, escogido a prevención por la parte convocante. De no existir un centro de arbitraje en el domicilio de la parte convocada, la parte convocante podrá escoger cualquier centro de arbitraje del país. La decisión será en equidad. Los efectos de la decisión, según la ley 446 y en el artículo 31, nos dice que son los mismos de la transacción. Los interesados están obligados a adoptar la decisión del amigable componedor, sí, y en caso de no hacerlo generará acciones ordinarias e indemnizaciones de prejuicios. Alcances de esta figura. Las partes tienen la libertad de pactar lo que estimen conveniente, como son el procedimiento o el amigable componedor. Y la conclusión nos dice que es un mecanismo flexible y útil para aquellas controversias contractuales en las que se requiere una solución. La transacción. La transacción es dual por cuanto es un mecanismo de solución de conflictos y es un contrato. Definición como más. La transacción
es un mecanismo de solución de conflictos a través de la cual las mismas partes en conflicto sin la intervención de nadie distinto a ellas mismas pueden en el ámbito extrajudicial precaver un litigio judicial o si ya se hubiese entablado, terminarlo mientras no haya sido fallada la sentencia. La definición como contrato, según el artículo 2469 del Código Civil, Ley 57 de 1887, señala que es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual. Nos dice que algunos clasifican a la transacción como una convención y no como un contrato. Veamos la diferencia entre contrato y convención. Contrato es un acuerdo de voluntades encaminado exclusivamente a generar obligaciones y la convención puede ir en pos no solo de este objetivo, sino también de modificar o extinguir obligaciones ya creadas. Los elementos de la transacción son el conflicto, la intención de las partes de solucionar el conflicto en forma extrajudicial, las recíprocas concesiones y el acuerdo. Los objetivos de la transacción: ser un mecanismo no adversarial para la solución de conflictos, proporcionar una alternativa posible de solución de ciertas categorías de litigios para los que el sistema tradicional no tiene la mejor propuesta, promover el protagonismo de los involucrados, ser un medio de solución de conflicto menos formal y más ágil. Las características de la transacción son bilateral, consensual, oneroso, conmutativo, recíproco, nominado, intuito personae y principal. La transacción es autocompositiva en tanto que las partes llegan a un acuerdo y aceptan voluntariamente lo pactado en la transacción. La transacción implica entonces que los mismos litigantes entran a negociar el problema jurídico con lo que creen justo, razonable y verdadero. Los requisitos de la transacción. Como elemento esencial tenemos las concesiones recíprocas, con el propósito de solucionar en forma directa una controversia actual o inminente. Es un contrato intuito personae, ya que se realiza entre partes. Solo se pueden transferir derechos patrimoniales que sean susceptibles de renuncia. Como contrato, debe reunir los requisitos de existencia y validez. La transacción puede ser tanto extrajudicial como judicial. La ley no exige requisitos de forma para la validez del contrato de transacción, por tanto puede ser oral, pero se recomienda se incorpore en un documento. Es un método alternativo de solución de conflictos. ¿Qué no es susceptible de transacción? No podemos transferir aquellos conflictos exceptuados taxativamente por el legislador, es decir, todos aquellos asuntos que no admiten desistimiento, transacción o acuerdo. Procedimiento. Transacción fuera del proceso y transacción dentro del proceso. La transacción fuera del proceso. Las partes pueden reunirse una o tantas veces crean necesario para debatir el conflicto y buscar fórmulas de arreglo. Una vez se encuentren las soluciones, pueden elaborar un acuerdo denominado contrato de transacción. El contrato requiere únicamente la firma de quienes en él se obligan. La transacción dentro del proceso judicial. Las partes debatirán el conflicto hasta encontrar fórmulas de arreglo que les satisfaga. Luego proceden a consignarlas en el contrato de transacción con la firma de los contrayentes. Posteriormente se procederá a comunicarle al juez de la existencia del contrato a través de memorial firmado en conjunto, con el fin de que el juzgador examine el acuerdo y si lo aprueba dé por terminado el proceso judicial. Control del juez frente a la transacción. El juez no interviene en el negocio entre las partes, sino en que cumpla los requisitos sustanciales y como terminación anormal del proceso, así lo expone la Corte Suprema de Justicia. Cosa juzgada. La cosa juzgada, según el régimen colombiano, en su artículo 2483 del Código Civil, le otorga a la transacción el efecto de cosa juzgada. La cosa juzgada tiene como efecto que no permite entre las mismas partes que exista un nuevo proceso cuando éste tenga las mismas causas y el mismo objeto. Es posible llegar a acuerdos parciales. Es posible de que no se solucionen todos los factores que se desencadenan y por lo tanto es posible fijar acuerdos parciales.
Como conclusiones, tenemos que la transacción debe estar libre de causales de nulidad y la transacción adquiere el carácter de título ejecutivo.